días, amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros nos encontramos en vivo y en directo transmitiendo parte de esas informaciones que les comentábamos más temprano por estas presuntas empresas del gobierno que han realizado algunos actos de corrupción. Es por ello que la doctora Mercedes de Freitas, quien es la directora de esta organización Transparencia Venezuela, va a dar más detalles sobre estas denuncias que han planteado el día de hoy. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. La búsqueda del número, el nombre, los datos de las empresas propiedad del Estado fue una ardua tarea de todo un equipo de trabajo. Al principio de este gobierno, o sea, hace 18 años el Estado venezolano solo tenía 34 empresas que pudimos identificar y a través de estos años se llegó a tener 526 empresas que hemos podido identificar hasta ahora, pero que seguramente van a aumentar a los pasos de los días. Nosotros lo que quisimos ver era qué pasaba con esas empresas, porque lo que tenemos claro es que las empresas no están produciendo bienes y servicios para los venezolanos. Las empresas reciben parte de su presupuesto, viene del Tesoro Nacional, o sea, le está quitando dinero al presupuesto nacional que debería ir a las cosas básicas que necesitamos los venezolanos, seguridad, salud, alimentación, vivienda, etcétera, se está yendo a las empresas del Estado, pero estas empresas no solamente no nos generan bienes y servicios, sino que están produciendo pérdidas para la nación. El acumulado, de acuerdo a los datos oficiales, de la mitad de las empresas, porque el resto no publica sus estados financieros ni sus presupuestos. En la información oficial de la mitad dice que para el año 2016 hubo una pérdida de 1.29 billones con B de Bolívar en el acumulado de las empresas. Entonces las empresas además tienen una discrecionalidad altísima en la contratación, en la amplitud, en el género al que se dedican, con lo cual que vemos que de 114 empresas en donde PDVSA tiene mayoría accionaria, 40 no se dedican al negocio petrolero. Por ejemplo, vemos que muchas de las empresas tienen además el privilegio de obtener divisas preferenciales, con lo cual vemos que también es muy interesante para cualquier persona cercana al gobierno crear una empresa propiedad del Estado, porque va a tener acceso a dólares preferenciales, que si vemos, si el dólar está a 10, el oficial, y vemos a cuánto lo podemos vender afuera o a cuánto podemos hacer negocio afuera, estamos también hablando de una oportunidad de negocio gigantesco. Y el tercer elemento es que hay un control político de las empresas. Las empresas han aumentado sus nóminas en forma gigantesca, y lo vemos desde PDVSA, Lácteos Los Andes, a cualquier empresa a las que nos acercamos. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda demostrar un aumento, un legítimo aumento de la nómina del personal cuando cada vez está produciendo menos? Hay empresas que están produciendo 10% de lo que producían al principio y empresas como Sidor que están quebradas. El otro elemento importante es que este control político también se usa como herramienta para la campaña electoral y el fortalecimiento del partido de gobierno. Todos sabemos, no es un hallazgo extraño de este informe, cómo a los funcionarios de las empresas los obligan a tener actividad político-electoral, a hacer campañas, a salir a marchar, a firmar documentos de apoyo al gobierno y al partido de gobierno. Con lo cual, a lo que nos estamos enfrentando como gran hallazgo final, conclusión más terrible de este estudio, es que estamos ante un sistema que utiliza las empresas no solamente para el control político, no solamente para aumentar sus nóminas, sino lamentablemente para el enriquecimiento de unos pocos. Y ese sistema político se llama cleptocracia, en donde unos pocos tienen la intención de robar, de enriquecerse a costa del beneficio de todos. ¿Hay una cifra próxima de cuántos empleados públicos existen en este momento y cómo ha crecido esa nómina? De lo que hemos podido contar, porque la mayoría de los datos no están disponibles. Nosotros tenemos apenas el 2%, solamente del 2% de las empresas sabemos su distribución accionaria. El número acumulado que tenemos hasta ahora, de las que pudimos evaluar, que es la mitad, es de 440.000 empleados. Eso es casi el 6% de la población venezolana. O sea, estamos hablando de que solamente a través de las empresas el gobierno tiene un control directo
de un porcentaje de la población muy grande. Recordando, además, que esto lo tenemos que multiplicar por el número de empresas que no hemos podido identificar y el número de empresas que conocemos su nombre, su sector, pero no tenemos mayor información. Hablaba también del presupuesto destinado a estas empresas. ¿Perdón? El presupuesto destinado a estas empresas, el presupuesto del Bueno, Estado. desde el presupuesto nacional, en el año 2017 se le asignó 1 billón, con B de Bolívar, 1 billón de bolívares a las empresas propiedad del Estado. Pero su presupuesto, el presupuesto acumulado de todas ellas, de 256 de las 526, es de 19 billones de bolívares. Quiere decir que estamos hablando de cifras extraordinarias, sobre todo si sabemos que este dinero se puede transformar en dólares preferenciales y hacer millonario a unas cuantas personas. Me preguntaba que si es normal que un Estado tenga esta cantidad de empresas y que qué tipo de cosas fomenta. Usted hablaba de corrupción, control político, si pudiera enumerarla. Sí, no es normal que un Estado tenga control de todo el aparato del sector productivo del país. Nosotros estamos haciendo este estudio con unos aliados en Brasil y unos aliados en Argentina, y la información es muy contrastante. En Argentina solamente el sector público tiene 52 empresas y en Brasil 130. La información, cuando comparamos la cantidad de información que publican las empresas públicas en Brasil o en Argentina, nos damos cuenta que la nuestra es ridícula en la cantidad de información que necesitamos los venezolanos saber de estas empresas que se supone que son de todos, como es el eslogan de PDVSA. Es más del 70% de la información. Los números del índice de cleptocracia que pueden encontrar en nuestra página web nos indican que los números de cumplimiento están por debajo del 25% en todos los índices de buen gobierno, de transparencia, de impunidad, de control, de vigilancia, de manejo eficiente de la empresa. Las irregularidades que se fomentan por el hecho de que el Estado... Mira, hay casi que todos los delitos de corrupción que están tipificados en el Código Penal se pueden encontrar en alguna o casi todas las empresas. Hay opacidad, hay malversación, hay uso irregular de los recursos, hay nepotismo, se eliminó drásticamente el tema de la separación, independencia y autonomía que tienen que tener las empresas para que haya un contrapeso, para que, bueno, pues alguien que ejecuta tiene alguien que lo controla, ¿verdad? Y verifica si de verdad se cumplieron objetivos, misiones, si se usó como se debe usar el recurso, si se dijo que se iban a producir tantas vigas y se produjeron, o si se promete el uso de un dinero público para producir tantos bienes y si eso se logra. Y si no se logra, pues tener que dar las explicaciones. Eso no ocurre en Venezuela. Lo que nosotros sabemos, lo que hemos podido ver, es que hay una intencionalidad del control político para tener de los recursos públicos. La participación de militares en estas empresas también lo contempla. Sí, nosotros hemos podido identificar que de las empresas que tenemos la información, en el 40% hay militares activos o militares retirados. ¿Perdón? Bueno, hay dos informaciones. Los fines son, hay unos como oficiales y unos reales, ¿no? Nosotros, cuando tú lees el propósito de las empresas, todas son lindas. El propósito es la felicidad de la patria, la producción, acabar con las relaciones de dependencia de otros estados, crear el desarrollo endógeno, la autonomía e independencia del país, aumentar la presencia del Estado venezolano en sectores internacionales, la soberanía alimentaria, garantizar la soberanía alimentaria. Sin embargo, ninguno de estos elementos, que son el objeto de la creación de las empresas, se logra de acuerdo a los resultados que nosotros hemos podido constatar en la investigación. ¿Estas empresas están siendo investigadas por la Contraloría? Mira, es muy importante la pregunta porque nosotros estamos diciendo en el informe que estas irregularidades que se presentan tienen el aval y la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, del aparato de justicia, pero también de la Contraloría General de la República. Nosotros revisamos todas las memorias y cuentas
publicadas, porque ustedes saben que ni los ministerios, ni la Contraloría, ni la Defensoría publicaron memoria y cuenta este año. Pero revisando las que ya han publicado los años anteriores, las referencias a las empresas son ridículas. O sea, en la de PDVSA hace unas referencias de 2 líneas en el informe del 2012. Siendo la empresa petrolera pues una empresa que tiene que maneja un porcentaje muy importante de los recursos del Estado, o hace alguna referencia a Pedeval en la memoria y cuenta del 2013. Quiere decir que no hay una vigilancia por parte de la Contraloría General de la República, y por eso es que nosotros nos permitimos afirmar que el secretismo, la opacidad, el riesgo de corrupción y la desaparición de los recursos públicos que se han invertido en estas empresas tiene la complicidad de la Contraloría General de la República. ¿Nos puede dar ejemplos de esas empresas que han inflado nóminas y quizás ahora con más personales tienen menos producción? Sí, bueno, PDVSA es una. PDVSA hace 18 años tenía, bueno, hay números varios, pero no tenía más de 25.000 empleados y ahora las nóminas, según información oficial, llega a más de 120.000 empleados. O sea, ha crecido sustancialmente varias veces. Lácteos Los Andes es una empresa que todos los venezolanos conocíamos, por lo menos los que tenemos un poquito más de edad, a lo mejor los jovencitos no, porque desde el 2008 nosotros no vemos ningún producto de Lácteos Los Andes en los supermercados o en las panaderías, donde antes era la marca más importante, que abastecía a un mercado más amplio. Pasó de tener 1.400 empleados a tener 7.000 empleados. La multiplicación de la nómina se podría justificar si se hubiera también multiplicado la rentabilidad de la empresa o la producción de bienes y servicios para los venezolanos, pero esto no ha ocurrido. Gracias. Escuchaban entonces las declaraciones de Mercedes de Freitas. Ella es la directora de esta organización sin fines de lucro, Transparencia Venezuela. Ya ha indicado sobre esta investigación que ha arrojado algunos resultados, sobre todo sobre estas empresas del Estado venezolano, quienes han sido los principales empleadores, y también ha manifestado los casos de corrupción en que se han utilizado estos recursos. Vamos a escuchar también parte de estas declaraciones. Ella continúa dando algunas informaciones sobre lo que ocurre en estas empresas del Estado. Al principio del gobierno, o sea, hace 18 años, Venezuela tenía 74 empresas propiedad del Estado, donde el Estado tenía más del 50%. Hoy día el número llegó a 526 empresas y sumando, porque todos los días encontramos una empresa nueva. De hecho, el presidente Maduro ayer mencionó que creó otra empresa agropecuaria, algo. ¿Y estas son en materia de qué? Esta mayoría de empresas que ha agarrado el gobierno, y además, ¿en qué forma? ¿Expropiación, confiscación? Sí, el 74% de las empresas que fueron creadas en estos 18 años están en todos los sectores. Manufacturas es el número más grande, petroleras, pero tenemos hasta una empresa aeroespacial que nos encantaría saber de qué se trata, de telecomunicaciones, de medios, mineras. Hay empresas de todo tipo en propiedad del Estado. Sin embargo, nuestra situación actual es de escasez en casi todos los sectores. Nosotros no tenemos cemento, no tenemos cabilla, tampoco tenemos leche, no tenemos café. Las torrefactoras, por ejemplo, se confiscaron la mayor cantidad de torrefactoras que había en el país, y sin embargo la escasez de azúcar llegó al 84% en el 2016. Sobre el caso de Odebrecht, que mencionó empresas en particular, ¿ha habido avance en esa investigación que usted haya tenido conocimiento? Nosotros quisiéramos que la fiscal nos contara acerca de sus avances en esa investigación. Hasta ahora solamente conocemos lo que la fiscal ha dicho. El señor Tarek William Saad ha mencionado algunas cosas, ha señalado algunas cosas, pero nada concreto, y hasta donde sabemos no hay nadie investigado o no hay ninguna orden de detención de personas nuevas, solamente señalamientos precisamente contra las personas que a principios de año desde la Fiscalía acusaron a personajes muy importantes del gobierno que estaban involucrados. ¿Y es una irregularidad el
hecho de que habiendo dado nombres de empresas, señalado a personas en específico, no haya esa investigación? ¿A qué se debe? Bueno, pregúntaselo a Tarek William Saad, por favor, porque la verdad es que nos gustaría saber. Yo solamente tengo malas opiniones al respecto. ¿Y en el campo internacional? En Venezuela es del interés de todos los países afuera porque el impacto de la corrupción en Venezuela ha impactado mucho a todo el mundo. Sin embargo, esas investigaciones las tendríamos que hacer los venezolanos. Hay algún interés de algunos gobiernos por promover o facilitar alguna información, según dijo la fiscal. Pero hasta donde sabemos eso no se ha producido todavía. Solo sabemos que Brasil, las fiscalías brasileñas dieron alguna información al equipo de fiscales de la fiscal general. ¿Cuál fue la misión o el objetivo del gobierno al Bien, escuchaba entonces parte de las declaraciones de Mercedes de Freitas. Ella es la directora de Transparencia Venezuela, como les decíamos, y ya ha reiterado la creación de algunas empresas donde se ha reducido la cantidad de producción y se ha aumentado su personal, haciendo de estas empresas un recurso inoperativo por parte del Estado venezolano, y también manifestaba que en este sentido estaría perjudicando directamente a la población venezolana al utilizar estos recursos para fines de beneficio personal. Es parte de la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.